Buenas tardes, mi nombre es Valeria Abuela, residente de primer año del Centro Oftalmológico de León, y hoy hablaremos acerca del tema de rechazos de trasplante de córnea. En los injertos primarios de la queratoplastía penetrante sin complicaciones o de bajo riesgo, se ha reportado una tasa de supervivencia con inmunosupresión local hasta el 95% a los 5 años. Este notable grado de éxito se logra gracias al estado de privilegio inmunitario que posee la córnea. ¿Qué se debe esto a una combinación de factores, entre ellos que la córnea sea avascular o tenga ausencia de vascularidad, lo cual dificulta la entrega de elementos inmunes, que tenga ausencia de linfáticos corneales, que impide la entrega de antígenos de las células T en los ganglios linfáticos, que tenga la expresión del ligando FAS, que puede inducir a la apoptosis de las células T estimuladas, una expresión inusualmente baja de los antígenos MHC y un espectro único de factores inmunomoduladores que inhiben la activación de las células T y del complemento. En cambio, en los receptores de alto riesgo, como aquellos con vascularización corneal, la tasa de fracaso puede llegar a superar fácilmente el 35% a los 3 años, a pesar de que es un sitio inmunológicamente privilegiado. La causa más común del fracaso del injerto es el rechazo inmunológico irreversible del injerto. Una de las principales ventajas de la queratoplastía lamelar anterior profunda sobre la queratoplastía penetrante es la eliminación del riesgo de rechazo endotelial, aunque aún puede producirse un rechazo subepitelial y también un rechazo estromal. Vamos a hablar un poco de la definición de rechazo versus el fracaso del injerto. El término rechazo del injerto se refiere a una respuesta inmunológica específica del huésped al tejido corneal del donante. Debe distinguirse de otros fallos del injerto no mediados por el sistema inmunitario, como el fallo primario del donante. El fallo primario del injerto del donante se define como un edema corneal que nunca desaparece en el postoperatorio inmediato, secundario a deficiencias inherentes en el injerto del donante, un trauma quirúrgico o tejido almacenado incorrectamente. La Eye Bank Association of America recomienda que las córneas donantes ideales deben tener al menos 2.000 células por metro cuadrado y deben estar almacenadas por al menos 7 días. El diagnóstico del rechazo solo debe realizarse en injertos que hayan permanecido limpios durante al menos 2 semanas después de la cirugía. La incidencia de rechazo es mayor en el primer año y medio después del trasplante, pero puede ocurrir hasta 20 años o más después de la cirugía. Dentro del diagnóstico, los signos clínicos del rechazo del injerto, más común al menos común, incluyen el edema corneal, los precipitados queráticos en el injerto corneal, pero no en la córnea periférica del receptor, vascularización corneal, infiltrados estromales, una línea de Coda-Doust, una línea de rechazo epitelial, infiltrados subepiteliales, la línea de Coda-Doust que separa el endotelio inmunológicamente dañado del endotelio no afectado. En la zona dañada, el endotelio se descompensa, lo que produce un edema estromal y epitelial. El diagnóstico de fallo inmunológico del injerto se realiza si los signos de rechazo no desaparecen en los 2 meses posteriores al tratamiento. En los factores de riesgo, en el caso de la queratoplastía penetrante, los factores de riesgo de rechazo incluyen una inflamación preoperatoria, neovascularización corneal mayor a 2 cuadrantes, una edad joven del destinatario, sinequias del iris al margen del injerto, injertos grandes, historia de enfermedad inflamatoria, cirugía ocular previa, suturas sueltas, rechazo previo del injerto, un uso previo de medicamentos o cirugía para glaucoma. En el caso de la queratoplastía endotelial con desprendimiento de la membrana de Descemet, los factores de riesgo de rechazo incluyen que sea el paciente de raza afroamericana, que haya un glaucoma preexistente, una presión intraocular sensible a los esteroides. También se ha asociado la infección herpética con el rechazo del injerto corneal y se ha hipotetizado que ocurren simultáneamente o de forma sinérgica. Un estudio demostró también que las pruebas de PCR positivas para el virus del herpes fueron significativamente mayores en los ojos con rechazo clínico del injerto del corneal. El rechazo inmunológico. Existen varias formas de rechazo inmunológico, entre ellas el epitelial, el subepitelial, el endotelial y el mixto.
El epitelial ocurre en aproximadamente el 2% de los rechazos de injertos. Este comienza como una línea ubicada cerca de los vasos limbares ingurgitados, con migración a través de la interfaz injerto-receptor. Esta línea está compuesta por linfocitos, células plasmáticas y neutrófilos. Estas pueden preceder al rechazo endotelial entre días y semanas. La segunda son los rechazos subepiteliales, que son el tipo menos común, con una tasa de incidencia del 1%. Se trata de infiltrados más profundos causados por el rechazo de los queratocitos estromales. El rechazo subepitelial puede derivar en rechazo endotelial y se distribuyen aleatoriamente en la córnea central y puede ocurrir a lo largo de una línea de rechazo epitelial o solos. También puede preceder al rechazo del injerto endotelial desde las 6 semanas hasta los 2 años posteriores al trasplante. Sin embargo, el injerto corneal no suele presentarse durante el primer mes. La forma más común del rechazo del injerto es el endotelial, que representa el 50% de los casos. Sin embargo, si el rechazo del injerto se diagnostica precozmente y se trata con corticosteroides de forma intensiva, a menudo se puede evitar el fracaso irreversible del injerto al minimizar la pérdida de células endoteliales. El rechazo endotelial consiste en una línea de precipitados queráticos que comienza inferiormente en la unión injerto-huésped y se dirige superiormente. El limbo puede estar hiperémico, con una reacción de la cámara anterior, pero las células pueden no ser visibles debido a una córnea difusamente edematosa. Finalmente, en el 30% de los episodios se produce un rechazo mixto. En el tratamiento, el rechazo del trasplante es una de las complicaciones más difíciles de manejar tras una queratoplastía. El manejo y la probabilidad de la reversibilidad dependen en gran medida de la capa corneal afectada. Es importante evitar, en la medida de lo posible, el trasplante en un ojo con inflamación activa. Los injertos corneales realizados mientras el ojo presenta inflamación activa tienen mayor probabilidad de rechazo. Los esteroides tópicos son el tratamiento principal para el rechazo agudo del injerto como terapia profiláctica postoperatoria para receptores de trasplantes de alto riesgo. Para los rechazos epiteliales y subepiteliales que presentan una mayor tasa de reversibilidad, se pueden utilizar corticosteroides tópicos unas 6 veces al día con una dosis decreciente durante 6 a 8 semanas. Por lo contrario, el rechazo endotelial grave requiere corticosteroides tópicos prescritos cada hora, ya sea acetato de prednisolona al 1% cada hora o difluprednato al 0.05% cada 2 horas, en combinación con terapia sistémica, ya sea de 40 a 80 miligramos de prednisona oral al día o una dosis intravenosa de 500 miligramos de metilprednisolona en 1 o 3 pulsos con o sin betametasona subconjuntival de 3 miligramos en 0.5 ml. También se puede considerar el uso de tacrolimus tópico, ya que los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina y el tacrolimus, son opciones viables para pacientes en quienes los corticoides están contraindicados. Aunque la eficacia de la ciclosporina al 0.5% es mixta, puede sustituirse por corticosteroides tópicos para ayudar en el tratamiento de la respuesta a los esteroides y el glaucoma post-queratoplastia.